Bueno, buenas tardes. Vamos a ver dos alternativas de cómo podemos generar acción de viento en cualquier estructura en realidad. En este caso lo estamos viendo en dos tensoestructuras que están ubicadas de forma perpendicular. La ventana de la izquierda y la ventana de la derecha son la misma estructura, dos ventanas distintas. La ventana de la izquierda, si apagamos la deformada, vemos las cargas ingresadas, las cargas a lo largo de toda la tensomembrana. Si yo vuelvo a activar el modelo, activamos el modelo, ahí lo vamos a poder ver. En la ventana de la izquierda me refiero ahora, está regenerando, un segundo que termine. Entonces ahí podemos ver el modelo, en este caso es una estructura, una tensomembrana sobre una estructura metálica con columnas metálicas y vigas metálicas. Y podemos ver que en la membrana tenemos ingresada la carga de viento que se ingresó como carga superficial. La magnitud de la carga de viento que estamos viendo acá, la magnitud de la carga de viento, es una magnitud que se encuentra parametrizada. En realidad, esto que suena complicado es muy sencillo. En realidad, una carga paramétrica, ¿qué es? Es una carga que se ingresa como método de cálculo, y lo interesante de esto es que puede ser de cualquier norma, de cualquier país. En este caso nosotros ingresamos los primeros pasos del método de cálculo de viento de la norma CIRSOC Argentina 102-2005, y como estos parámetros están relacionados con la geometría y además con las variables que controlan el viento en la norma argentina, entonces las cargas que vemos ahí dependen de esos parámetros y se calculan automáticamente. Por ejemplo, si se fijan, dice 176 kN metro, perdón, 1,76 kN metro cuadrado. Si yo voy a editar parámetros y cambio la velocidad de viento de 44 a 54, cambiará la presión de viento automáticamente en las dos tensomembranas, porque las dos tensomembranas están calculadas con la misma acción de viento. En definitiva, esto es una acción de viento ingresada como carga y con un archivo paramétrico que puede ser, que se carga una vez, por supuesto, y después se puede utilizar toda la vida. Se carga una vez, se afina, inclusive como es un archivo que puede generar libremente el usuario. Si el día de mañana, por ejemplo, mañana en la tarde cambia la norma argentina, yo puedo venir acá y cambiar la expresión de cálculo de la norma argentina y tengo el cálculo de viento como carga sobre cualquier estructura, en realidad con el procedimiento de la norma argentina o de la norma mexicana o de la chilena o la americana, en función del tipo de estructura que se trate. Así como está cargado este procedimiento de cálculo, también tenemos cargado el procedimiento de viento para un cartel publicitario, para un tanque apoyado en el suelo, que son procedimientos distintos. La otra metodología para calcular la acción de viento, que es la que vemos en la ventana de la derecha, inclusive fíjense que en el mismo modelo tenemos el viento de ejemplo con la acción paramétrica de la ventana de la izquierda, y el viento calculado con un túnel de viento a través de la aplicación Airwind de la empresa Global Software. En la ventana de la derecha, que es la misma estructura que la ventana de la izquierda, solamente son ventanas en dos casos de carga distintos. En la ventana de la derecha vemos toda la acción de viento generada en barras y en superficies. Si apagamos la deformada unos instantes, vemos la acción de carga generada en superficie si nos acercamos, con succión, compresión, de acuerdo a la forma de la estructura. ¿Cómo se calculó esta acción de viento? Se hizo con un túnel de viento digital. ¿Cómo se accede para que sea fácil y para que sirva para cualquier forma? Bueno, al túnel de viento podemos acceder desde el mismo programa RFM5, donde estamos calculando la tensomembrana, podemos acceder a ese túnel de viento. Entonces, ¿cómo se hace? Denme un segundito que está regenerando el modelo, se pone un poco pesada la computadora por la grabación también. Entonces ahí vemos la estructura y vemos todas las cargas en las barras y en las placas generadas en la tensoestructura. En realidad, esta segunda alternativa que les estoy mostrando de cálculo de viento a la derecha sería la más realista, la más precisa,
¿Por qué? Porque está calculado con R-Wind Simulation, que es el generador de cargas de viento, donde uno puede ingresar cualquier perfil de velocidades de viento de México, de Chile, Argentina, de Australia, lo que sea. Puede pedir la cantidad de casos de carga de viento a 0, a 22 grados, a 45, a 90, 180, todos los que necesite. Yo acá tengo generado solo a 90. Puedo configurar la viscosidad del fluido, la densidad del fluido, cómo generar las cargas y directamente pasa al túnel de viento digital. En el túnel de viento digital, lo que se calcula, como podemos ver ahora estamos en el túnel de viento, que es quien calculó las cargas de viento que veían recién en la ventana derecha. Y acá tenemos todas las presiones de viento con su signo, fíjense, acá ustedes pueden ver empuje, 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 presión, empuje, 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 succión, empuje, 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 succión, y en la otra tenso pueden ver de este lado, por ejemplo, pueden ver empuje o presión, y de este lado, como corresponde, verán succión. Pero en este caso está calculado en un túnel de viento. La flecha indica el sentido de viento y lo único que hay que hacer es poner a calcular. Podemos ver tanto presiones en superficie o en barra, fíjense que en las barritas también tenemos las presiones. Podemos ver el campo de presiones en los aledaños de la estructura. Podemos ver campo de velocidades en cualquier plano, se puede mover este plano hacia cualquier lado. Podemos ver también las famosas streamlines, para ver la representación del flujo de viento, que podemos hacerlo también con una animación para comprender por qué nos da succión, por qué nos da empuje en cada parte de la estructura que estamos analizando. Se pueden configurar las streamlines, podemos poner velocidad real, podemos aumentar las cantidades, los tamaños de las líneas de flujo, si damos OK por acá y por acá, y tenemos diferentes visualizaciones. También podemos hacer la visualización con partículas, no solamente con las líneas de flujo, que son muy interesantes para analizar lo que pasa con el viento realmente. Fíjense lo que está pasando aquí dentro de la tensomembrana, ahí se genera un vórtice, por ejemplo. Fíjense cómo pasa el flujo de viento, se pueden considerar cerradas, se pueden considerar abiertas, y con esto el programa calculó las cargas. Es la forma más realista de calcular la acción de viento, y esto sirve para estructuras de edificios, para viviendas, para tensomembranas, etc. También tienen la posibilidad de utilizar lo que se llama tipo de representación partículas, entonces pueden representar el flujo de viento mediante partículas. Hay gente que le gusta más verlo de esta manera. También se pueden configurar estas famosas partículas en cuanto a su tamaño, a su longitud, cantidad, etc. Y pueden cambiar el flujo, la visualización del flujo. También se puede cambiar el tamaño del túnel de viento, ¿no? Entonces pueden ver el flujo de viento con distintas posiciones, en Z, en X, en Y, lo que sea. Bueno, a mí por lo menos me parece más práctico las líneas de flujo. Ahí las pueden visualizar otra vez. Y por último, algo interesante es que, claro, esta tensomembrana, nosotros estamos calculando el viento, en este caso, en este ejercicio, como si estuviera solita la tensomembrana o las dos tensomembranas que hemos hecho en el seminario en el medio del campo, en una zona abierta que no tiene obstrucciones. Por supuesto, si ustedes necesitan, pueden insertar modelos de estereolitografía que los pueden encontrar en diversos sitios web y lo pueden hacer ustedes, los archivos de litografía. Entonces, por supuesto, yo ahora voy a perder el cálculo, pero seguramente se van a dar una idea que no tiene nada que ver la acción de viento que calculemos en esta tensomembrana con este edificio ubicado aquí, que fíjense que es un edificio con volumetrías. La tensomembrana seguramente que acá, en este sector, que anteriormente, en el cálculo anterior, tenía empuje, probablemente ahora tenga succión. Por supuesto, podemos entonces, y esto es muy importante para calcular correctamente la acción de viento, podemos incorporar el entorno, las estructuras aledañas, para que el cálculo sea más realista. Acá, por ejemplo, podemos poner otro edificio más bajo que afectará el viento de nuestra tensomembrana.
y calcular la acción de viento con un túnel de viento digital mediante mecánica de fluidos computacional por elementos finitos. Y directamente, si yo hiciera el cálculo, no lo voy a hacer porque ya lo vieron en la primera parte del video, si yo hiciera el cálculo ahora de viento, entonces obtendría el viento para esas dos tensomembranas, pero con un edificio en altura protegiendo a una y con un edificio pequeñito en las cercanías de la otra, lo cual produce cambios y muy importante en la acción de viento. No es lo mismo calcular el viento con esas dos tensomembranas en el medio del campo, en el medio del desierto, sin ninguna protección, a calcular el viento con un edificio que tiene una vida útil probablemente mucho mayor que la tensoestructura, etc. Así que bueno, espero que les haya servido el video para comprender cómo se calcula la acción de viento en las tensomembranas. Muchas gracias y hasta la próxima. Los esperamos en nuestros seminarios www.dlugal.com.ar. Gracias.